Entonces vamos a empezar con lo que es el repaso de bioestadística. Vamos con el primer tema, que es prueba de hipótesis T. Ya sabes que vamos a estar leyendo todo, así que vamos a ello. Listo, prueba T o prueba de student, ¿sí? Atentos ahí. La prueba T o de student es una prueba que se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa cuando se compara una o dos muestras. Entonces, ¿qué estamos comparando? Una diferencia significativa. Específicamente cuando hay una o dos muestras. Perdón, medias. Medias, sí, medias. Estamos comparando medias. Entonces dice, para los supuestos que podemos colocar en esta prueba, que es la T, ¿no? Esta prueba requiere que se cumplan determinados supuestos para su aplicación. Los datos deben tener una distribución normal, ¿sí? Que para al menos esta unidad todas van a tener distribución normal. La varianza de la población es desconocida y más abajo se menciona que también la desviación estándar es desconocida. Por aquí lo vamos a ver. La varianza, desviación estándar poblacional es desconocida. Ahí está. La poblacional dice, ¿qué más? La muestra o muestras son pequeñas, tienen que ser menores a 30 para poder utilizar esta prueba T. Me parece que las más de 30 son para chi. Ya luego lo vamos a ver. Los datos son cuantitativos, sí, porque estamos viendo netamente números. Luego vamos a ver la escala de intervalo o razón. Claro, para datos cuantitativos vamos a ver intervalos o razones, ¿no? Los otros son ordinales, que es nivel 2, y nominal, que es nivel 1, ¿no? Nominal, ordinal, intervalo y razón, ¿ya? Luego tenemos, las muestras son aleatorias, ¿sí? Ya sean muestras independientes o muestras pareadas, o también llamadas dependientes, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, se usan para probar hipótesis de la media en una población, dos medias independientes y dos medias pareadas o dependientes. Bien, tenemos para una media, ¿sí? Dice, esta prueba se utiliza cuando se desea comparar la media respecto a un valor particular determinado por la proporción a verificar. Vuelvo a leer. Esta prueba se utiliza cuando se desea comparar la media, ¿sí? Vamos a comparar la media con respecto a un valor particular determinado por la proporción a verificar. ¿Ok? Dice, debe tener los siguientes supuestos. La variable aleatoria involucrada es cuantitativa. Aquí vemos ya dos supuestos, ¿no? La variable es aleatoria, que lo vimos arriba, y es cuantitativa. Listo, vamos dos. La muestra proviene de una población con distribución normal. Distribución normal es la tercera, ¿no? Tercer supuesto. La varianza, desviación estándar poblacional, es desconocida. Ahí tenemos el tercer supuesto. La variable es medida como mínimo en una escala de intervalo. Sí, porque aquí nosotros veíamos el orden, ¿no? Intervalo es el número 3. ¿Cuáles son los otros? Tenemos razón, que es nivel 4, ¿no? Intervalo, que es nivel 3. Tenemos ordinal, que es nivel 2. Y tenemos nominal, que es nivel 1. Sabemos que estos dos primeros son para cualitativas y estos dos últimos son para cuantitativas. ¿Sí? Bien. Dependiendo del interés del investigador pueden formularse pruebas unilaterales o bilaterales. Bien. Ahora, vamos con la fórmula principal que se va a trabajar. T es igual a la media menos es el valor de contraste particular. Voy a decirlo así. Media menos mu sobre la desviación estándar de la muestra sobre el tamaño de la muestra en raíz cuadrada, ¿no? Sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Luego vamos a ver sus aplicaciones en la parte práctica. Aquí está. Ejemplo. Una compañía farmacéutica afirma que la cápsula que produce contiene un promedio de 2.50 miligramos de un determinado medicamento. ¿Sí? Para confirmar esta afirmación, la Oficina de Protección al Consumidor obtuvo una muestra aleatoria de 20 cápsulas y midió la cantidad de medicamento en cada cápsula. Los resultados son los siguientes. Ok,
Entonces tenemos que la media es igual a 2,5. La muestra, que era n, ¿no? La muestra es igual a 20 cápsulas. ¿Sí? Y aquí tenemos los datos obtenidos en las pruebas, ¿no? ¿Cuánto peso? Peso, vamos a poner, media de peso. ¿En qué? En gramos, ¿no? Miligramos. Peso, miligramos. Entonces, dice, si se sabe que la variable contenido por cápsula, ¿ya? Aquí se refiere contenido por cápsula, peso, ¿no? Se distribuye normalmente, aquí, distribución normal, ¿sí? Probar si lo que afirma la compañía farmacéutica es cierto a un nivel de significación de 0, bueno, al nivel de 5%, que nosotros lo conocemos como 0,05, y esto de aquí sería no sé qué sería, después lo vemos. Entonces, paso 1, la formulación de la hipótesis. La variable es en el estudio, claro, la variable del estudio es cuantitativa, ¿sí? Porque es peso, se mide en gramos, miligramos, kilos, no, es cuantitativa. Contenido por cápsula del medicamento está en miligramos, muy bien. El parámetro de interés es mu, el contenido medio de población de la producción de cápsulas, ¿no? Ahí está. Muy bien. La varianza poblacional es desconocida. Se estima con la desviación estándar de la muestra. Por lo tanto, la fórmula de las siguientes hipótesis es esta, ¿no? La hipótesis nula es que los datos son iguales, ¿no? Todas las cápsulas son iguales, 2,5. Y la hipótesis alterna es que los datos son diferentes. Ahora vamos a ver. Si se sabe que la variable contenido por cápsula se distribuye normalmente, probar si lo que afirma la compañía farmacéutica es cierto. Ya, a un nivel de, ya. Aquí nos tenemos que guiar bastante la pregunta. Nos dice probar si lo que afirma la compañía farmacéutica es cierto. Entonces, ok, nuestra hipótesis alterna. Nuestra hipótesis alterna debe ser diferente. Siempre tiene que ir la diferencia acá. Diferencia, igualdad. ¿Sí? Muy bien. Paso 2. Selección del nivel de significación. Eso ya nos lo da el problema. 5% es igual a 0,05, ¿no? Y bueno, esto de acá lo podemos considerar como el error, ¿no? Y aquí tenemos lo contrario, que sería el complemento, ¿no? 1 menos, bueno, aquí sería 1 menos 0,05, 0,5, ¿no? Perdón. Esto es 100% menos 5, nos va a dar el 95% de confianza, ¿no? Bien, entonces ahora sí tenemos selección de la prueba estadística. Es la fórmula que vimos arriba, ¿eh? Dice, se requiere comparar la media de una población. Ok. Distribución de variable normal. Ok. Sí. Desviación estándar de la población desconocida. Sí, no nos la mencionan en ningún momento. La muestra es pequeña, 20 cápsulas. Sí. Cumple entonces para aplicar una prueba T. Listo, la prueba estadística T. Muy bien. Y dice, formular la regla de decisión. Muy bien. La prueba es bilateral. Hay dos regiones de rechazo. ¿Por qué? Porque en las hipótesis que nosotros hemos planteado, si aplicamos aquí una campana de Gauss, ¿sí? Vamos a ver que la igualdad, vamos a imaginar, solo imaginemos que el 2,5 se encuentra aquí. Quiere decir que todos los datos van a caer aquí en el mismo. Pero si decimos que nuestros resultados son diferentes, pueden ser tanto como mayores o menores. Entonces, la curva puede tomar este resultado o este resultado y ya no este resultado de acá, que es el 2,5, ¿no? Pueden ser mayores, pueden ser menores, pero no van a ser iguales. Muy bien. Entonces, la prueba es bilateral. Hay dos regiones de rechazo. Muy bien. Dice, la decisión es rechazar la hipótesis nula si el valor calculado de la estadística de la prueba resulta mayor o menor. Y aquí podremos incluirlo en la palabra
diferente que el valor tabular de t. Ya, ok. Para n-1 grados de libertad. Ya. Aquí en las pruebas t vamos a agarrar lo que sería el n-1 para encontrar los grados de libertad y luego nos tenemos que ir a la tabla, ¿no? Entonces, n sabíamos que era la población. Pero en este caso, la población es de cápsulas. Entonces, ¿cuántas cápsulas se utilizaron? 20. 20 menos 1 es 19. Entonces, tenemos 19 grados de libertad, ¿no? Muy bien. 19 grados de libertad. Listo. Entonces, el t calculado menos el t a 19 grados de libertad, que es 0.025. Vamos a confirmarlo aquí. Aquí tenemos, ¿no? Al 95%, no se ve. Al 95%, ¿sí? Subimos por la fila y encontramos a 19 grados de libertad el resultado, que es 2.093. ¿Sí? Aquí está. 2.093. Pero como sabemos que nuestros resultados son de forma bilateral, entonces vamos a ir hasta más 2,093 y hasta menos 2,093. Porque podemos tener resultados tanto como positivos como negativos, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez ya calculado eso, seguimos con el planteamiento de la fórmula, ¿no? Paso 5. Calcular la estadística de la prueba. Ok. Teníamos que t era igual a la media menos mu sobre la desviación estándar de la muestra sobre la raíz de n. Ya teníamos, voy a volver a escribir acá, teníamos que, bueno, la desviación estándar todavía no lo conocíamos, la raíz de 20, porque n es la población, que es 20, la muestra era la media, perdón, era 2,5, menos lo esperado, y ese todavía no lo teníamos. Ok, vamos a seguir. Allá. Aquí han colocado como que mu es la media, 2,5, que bueno, tiene sentido con lo que ya hemos visto arriba. Ese 2.7155 sale de la media de los datos obtenidos. De aquí. Entonces vamos a mover esto. Y vamos a ver si puedo hacer esto. No lo detecta. Ya. Entonces vamos con la calculadora. Vamos a ver los datos. 2.58 más 2.5 más 2.48 más 2.51 más 1.62 más 2.7 más 2.34 más 2.11 más 2.71 más 3.02 más 2.78 más 2.56 más 2.8 más 3.5 más 2.75 más 2.6 más 3.19 más 2.82 más 3.48 más 3.09. Ok. 54.24. ¿Cuántos datos hay? 2, 4, 5, 20. Ok. Entre 20. El resultado del promedio de estos datos es 2,712. Así me ha salido. Ok, nos vamos para abajo. Ok, aquí han obtenido que es 2.7155. Yo lo voy a utilizar como 2.712 porque así me ha salido en la calculadora. 2,712, sí, menos 2.5. Y ahora lo que nos faltaría mostrar es cómo hallar la desviación estándar de la muestra, ¿no? Entonces vamos a ver.
0.4321. ¿Cómo han sacado eso? Ujú. Se estima con S. ¿Y cómo hallamos S? Mm, Sería lo que nos faltaría, ¿no? 0.4321. ¿Cómo? ¿Cómo se halla eso? Ok, el proceso para encontrar la desviación estándar es largo. No creo que venga en el examen porque sería matar a todo el mundo porque va a demorar un montón. Pero aquí para cuestiones prácticas sí lo vamos a desarrollar. Entonces teníamos que la media es 2.712, ¿no? Sí, 712. Entonces lo que tenemos que hallar es de cada dato individual de la muestra su resta, ¿no? Restarlo de la media y elevarlo al cuadrado para cada uno. Entonces 2.68 menos 2.712, todo esto al cuadrado. Dos punto sesenta y ocho. Dos punto sesenta y ocho menos 2.712, todo esto al cuadrado. Ok. Ok. El primer resultado, y lo voy a poner arribita de cada uno, va a ser 0,001024 de este 2.5. Este es 0,044944. Ahora 2.48, 0,053824, 51, 0,040804, 1.62 es 1,192464, 3.02 es 0,094864, 2.71. Ok, 2.11, 0,0, no, 362404, 2.34, 0,138384, 2.7, 0,000144, 2.78, 0,004624, 56, 0,02310, 2.8, 0,007744, 82 es 0,011664, 2.5, 0,044944, 75, 0,001444, 3.09, 0,14, 2884, 3.48, 0,589824,
3.19, 0,2288484 y 2.6, 0,012544. El único que nos faltaría sería este 2.71 que cae muy cerquita de la media, que es 2.712. Entonces 2.710. El problema aquí está en que sale 4 a la Euler menos 6. Voy a ver cuánto es ese resultado. Ok, luego de sacar entonces todos los resultados, ya los tenemos aquí. Sí, ahí están las diferencias de cada dato individual menos la media de la muestra en este caso, ¿no? De la sumatoria de todos estos datos individuales entre 20, 2.712, restado de cada dato individual y elevado al cuadrado, ¿no? Tenemos ahí los resultados encima de cada uno. La sumatoria de todos está aquí al final, ¿no? Y la sumatoria de estos mismos, que me va a dar un 2.99612, lo vamos a dividir entre 19. ¿Por qué 19? Porque para hallar esta división tiene que ser n menos 1, como si fuesen los grados de libertad. Entonces vamos a tener 19. A ese resultado que debemos encontrar le debemos sacar la raíz cuadrada, ¿no? Porque esto de aquí, este dato sin la raíz cuadrada es la varianza. Y una vez hemos extraído la raíz cuadrada, esto de aquí es la desviación estándar. ¿Sí? Ahora, a nosotros nos sale 0.3971. Esto es porque los datos o la calculadora no utiliza todos los decimales. Si nos vamos a la resolución que nos han brindado, dice 0.4321, ¿no? O sea, aprox debe haber un 0.04, ¿no? De diferencia. Vamos a utilizar también el dato que hemos aquí sacado, que es 0.3971. 0.3971. Entonces lo ponemos aquí, 0,3971. ¿Sí? Y ahora sí, igual. Hallaremos primero la parte de arriba, que es 2.712 menos 2.5, que nos va a dar 0.212 sobre la raíz cuadrada de 20. Esto es 4,47, vamos a usar, ¿no? 4,47. Entonces 0.3971 entre 4.47 es igual a 0,088836 a 4, ahí queda. 7, 7, 4, ahí queda, sí. Listo, entonces 0.212 entre 0.088. Esto es igual a 2,441. Y este vendría a ser nuestro resultado final, que aquí ha salido 2,23. ¿Hay diferencia? Sí, hay bastante diferencia. Hay un 0.2 de diferencia, ¿no? Entonces, ahora sí nos vamos hacia nuestra tabla, ¿no? 2.23, ahí está. El t calculado a nosotros nos ha salido 2,41, ¿no? El t crítico era 2.093, ¿no? Si los resultados hubiesen sido iguales, si nos hubiese salido 2.093, tendríamos que aceptar que los números son los mismos, ¿no? Pero como nos han salido diferentes, entonces rechazamos la hipótesis nula que nos dice igualdad, ¿sí? Volvemos aquí arriba a la formulación de hipótesis. Igualdad es la hipótesis nula, siempre hay que acordarse de eso, ¿ya? Bien. Entonces ya hemos desarrollado y se rechaza en ambos resultados, tanto con la calculadora hecha a mano, ¿no? Con el cálculo hecho a mano, como con el software que me imagino que han planteado este problema. Conclusión. Es posible concluir a un nivel de significación de 0.05. Siempre la conclusión del estudio debe empezar así, ¿ya? Es posible concluir a un nivel de significación de 0.05 o al 5%
que el contenido promedio de las cápsulas es diferente a 2.5 miligramos. La diferencia se observa para el lado positivo. Podría suponerse que los contenidos de la cápsula tienen más de 2.5 miligramos. Dice, esto es un extra para florear en el examen, no es necesario ponerlo. Lo que sí debemos colocar son estas dos líneas de acá, ¿no? Estas dos. Lo voy a subrayar. Listo, esas dos son las importantes a poner en el examen. Pasamos ahora sí con las pruebas de hipótesis para dos medias independientes. ¿Ya? Vamos acá. Esta prueba se utiliza cuando desea comparar las medias de dos poblaciones. Ok. Se debe tener los siguientes supuestos. La variable aleatoria involucrada es cuantitativa, el mismo, ¿no? Y es variable aleatoria, vamos a ir dos supuestos. La muestra proviene de poblaciones con distribución normal, ok, distribución normal. Las muestras son independientes. Este supuesto va únicamente para los datos independientes, ¿no? Obviamente. Bien. Entonces tenemos la varianza o desviación estándar poblacional es desconocida, igual tenemos que hallarla. La variable es medida como mínimo en una escala de intervalo, obviamente, ¿no? Bien. Dependiendo del interés del investigador, por formularse pruebas unilaterales o bilaterales. Listo. Ok, tenemos la estadística de prueba que utiliza es. Ok, esta fórmula es un poco ya más compleja, ¿no? Tenemos la fórmula que debemos tratar de forma normal. Esta de aquí es la fórmula que tenemos que desarrollar sí o sí. Y cuando encontremos datos muy inferiores, digámoslo así, tenemos que utilizar la varianza ponderada. Ahorita lo explicamos mejor. Bien, vamos a tener T es el valor calculado de los datos de la muestra. La media X, ¿no? La media en la muestra que cumple con la característica. Valor de contraste particular considerado en la prueba de hipótesis. Valor de contraste particular considerando en la prueba de hipótesis. Ok. Y n, el tamaño de la muestra, muy bien. La varianza ponderada de la muestra, muy bien. Listo. Ejemplo. Vamos con el ejemplo. En un estudio se midieron los niveles de cadmio, ¿no?, en el tejido de la placenta de una muestra de 14 mujeres embarazadas, ¿ok?, que fumaban, y una muestra aleatoria independiente de 18 mujeres embarazadas no fumadoras. Los resultados fueron los siguientes. Ok. Ahí tenemos los 18 y los 14 datos, ¿no? El primero es de 14 de las fumadoras y el de las no fumadoras es de 18. Listo. Acá el problema nos dice muestras aleatorias independientes. Una muestra no nos dice que sea independiente, pero aquí abajo nos dice que es independiente, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿es posible afirmar que el nivel medio de cambio registrado en la placenta sea mayor en las mujeres embarazadas fumadoras que en las mujeres embarazadas no fumadoras? ¿No? Entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer es plantear la hipótesis, ¿no? Si la pregunta es posible afirmar que un nivel medio de cadmio registrado en las placentas sea mayor en mujeres embarazadas fumadoras. Ok, primero se nos presenta mujeres embarazadas fumadoras y nos dice que esta debería ser mayor. Entonces ponemos fumadoras tiene que ser mayor a las no fumadoras, ¿sí? Esta de aquí sería nuestra hipótesis alterna o nula. Alterna, ¿no? Sí, muy bien. Ahí está, la hipótesis alterna. Y la hipótesis nula sería lo contrario, pero debe ser el complemento directo. Si aquí hemos puesto que tiene que ser mayor, el otro debe ser menor o igual, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedarían dos posibilidades, que la fumadora sea igual a la no fumadora o que la fumadora sea menor que la no fumadora, ¿sí? Entonces, para unir estos dos, menor o igual. Muy bien. Esta sería la hipótesis nula, ¿sí? Listo. Algo que me olvidé mencionar en el problema anterior era que se está considerando a la X como la media de la muestra
y al mu como la media del problema. ¿Sí? Porque el 2.5 nos lo mencionan en el problema, mientras que el otro lo hemos tenido que sacar así. Ahí está. Promedio de 2.5 miligramos. ¿Sí? Ese para mu y el X para la muestra, la medida de la muestra. Muy bien, entonces nos vamos aquí. Bien, ya vimos la formulación de las hipótesis. ¿Sí? Se nos explican un poco más los supuestos. Dice la variable de estudio es cuantitativa, ¿no? Niveles de cadmio. El parámetro de interés es la media poblacional, obviamente. Ahí está mu. Sí. Bien, entonces ahora pasamos al paso 2, donde vamos a observar que en el problema no se nos ha mencionado en ningún momento a cuánto de significancia lo debemos colocar. Entonces, como método práctico, ¿no? Se señala que siempre que no se mencione a cuánto de confianza vamos a trabajar, debemos trabajar con el 5%. Por lo tanto, alfa es 0.05. ¿Sí? Entonces, con esos datos, ahora sí nos vamos hacia abajo. Vamos aquí. El paso número 3 es la selección de la prueba de hipótesis. Bueno, la prueba estadística, perdón. Habíamos visto una fórmula antes, ¿no? Que era para una sola media, pero aquí estamos estudiando dos medias. Entonces, debemos utilizar una fórmula para dos medias. Ahora, las muestras también deben ser pequeñas. ¿De cuánto era? Eran menores. Tenían que ser menores a 30. ¿Sí? Menores a 30. Muestras pequeñas menores a 30. La desviación estándar de las poblaciones desconocida, ¿no? Es razonable afirmar que la distribución de la variable es normal. Sí, normal. Muy bien. Entonces, planteamos una fórmula estadística para dos medias, ¿sí? Que sería la T de student. Entonces vamos a ver aquí que tenemos dos fórmulas, ¿no? Hay dos fórmulas. Muy bien, entonces la primera fórmula que vamos a desarrollar, y me voy a saltar esto primero, la primera fórmula que vamos a desarrollar es esta, la de la varianza ponderada. ¿Sí? En la varianza vamos a aplicar lo que sería la desviación, la varianza de por sí. Esto es varianza ponderada. ¿Y ponderada por qué? Porque aquí estamos utilizando ya las dos medias. ¿Sí? Si se dan cuenta, de aquí vamos a extraer las dos varianzas, varianza 1 y varianza 2, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos cómo sacar la varianza, ¿no? Si utilizamos el proceso largo, ¿no? Vamos aquí a la tablita de los datos individuales, debemos sumar todos, ¿sí? La sumatoria de todos los datos, y aquí nos vamos a dar cuenta que como tenemos dos grupos, lo tenemos que dividir. Ahí está, ¿sí? Es la sumatoria de todos los datos al final para sacar la media de la muestra, ¿no? Y a eso lo dividimos entre n menos 1, ¿sí? N menos 1. Eso nos va a dar lo que es la varianza. Si nosotros a la varianza la ponemos como raíz cuadrada, nos va a dar la desviación estándar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos hasta aquí el problema. Ahí tenemos la varianza ponderada. Ya tenemos los datos que nos están dando aquí. La varianza, esto es varianza. Esto es desviación estándar. ¿Sí? Entonces, n menos 1, este apartado de aquí es parte de la fórmula n menos 1 por la varianza 1 más n menos 1 por la varianza 2 sobre n menos 1, n1 más n2, ¿no? Que serían los datos, la cantidad de datos de la muestra 1 más la cantidad de datos de la muestra 2, menos el número de muestras que vamos a ver. En este caso tenemos dos muestras, entonces es menos 2. Bien. Entonces, planteando ahora sí, tenemos n, que sería el primer grupo de 14, menos 1, eso se formula netamente, por la
varianza, que en este caso han puesto la desviación estándar al cuadrado, que sería prácticamente lo mismo, ¿no? Si multiplicamos, si ponemos esto al cuadrado, nos va a dar 46.37, que sería la varianza. Bien, entonces aquí lo más recomendable es plantear la desviación estándar al cuadrado. Pero nosotros, al momento de obtener esta desviación estándar, la hemos tenido que mandar a la raíz cuadrada. Entonces ya vamos a saber cuánto va a ser ese número al cuadrado. Bien, más 18, que es el otro grupo, la otra muestra, menos 1, esto es fórmula, por la varianza 2, ¿sí? Ahora, todo esto sobre 14 más 18 menos 2, ¿sí? 14 más 18 menos 2, esto es parte de la fórmula n1 más n2 menos el número de medias o número de muestras. ¿Sí? El número de muestras que estemos utilizando. Ahora, ¿por qué me salté de frente a este paso? Porque viendo esta partecita de la fórmula, que es n1 más n2 menos 2, ahora sí, regresamos aquí donde vamos a ver los grados de libertad, que curiosamente es exactamente la misma fórmula. Es exactamente la misma fórmula. N1 más N2 menos el número de medias o de muestras, que en este caso sería 2. ¿Sí? Entonces tenemos 14 más 18 menos 2 nos va a dar 30. Bien, como ya tenemos 30, que son los grados de libertad, y hemos sabido que si no nos mencionan el nivel de significancia lo tenemos que hacer al 0.05, entonces vamos 0.05 y buscamos 30 grados de libertad, que nos va a dar 1.697. ¿Sí? 1.697. Vamos a guardarnos ese dato y ponemos por acá 1.697, que lo vamos a usar en la otra fórmula. No, lo vamos a utilizar para descartar hipótesis, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez hemos desarrollado toda esta operación, nos va a dar 41.86. Y hay que saber que esto es la varianza ponderada, ¿no? Ya lo vimos arriba. Varianza ponderada. Muy bien. Esa varianza ponderada va a ingresar en los dos apartados de abajo de la siguiente fórmula, ¿no? Esta ya es la fórmula netamente de T de Student. Esta fórmula que hemos hecho aquí es para hallar la varianza ponderada que se necesita en la T de Student. Bien, entonces, vamos a ver aquí. Habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que X, ¿no? X medio era la media que nos daban del problema. Pero en este caso, como no nos ha dado la media, tenemos que emplear lo que es la media de la muestra. Aquí está, media de la muestra. Quiere decir que los datos se han invertido. ¿Sí? Ok. Ahora nos vamos hasta abajo otra vez. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí nos muestran lo que es la media, ¿no? La media de la muestra 1 y de la muestra 2. Entonces ahí está, 20.41 menos 14.72 menos 0, porque no conocemos la otra muestra, ¿no? La muestra específica del problema no nos la da. Entonces ahora sí, sobre, y aquí es donde entra la varianza ponderada. Varianza ponderada, sobre los números de poblaciones, ¿no? Que sería varianza ponderada sobre N1, y aquí lo tenemos, varianza ponderada sobre N1 y varianza ponderada sobre N2. ¿Sí? Todos estos dos resultados se suman y se halla la raíz cuadrada. ¿Sí? Listo, finalmente todo se divide, ¿no? Los resultados de arriba se dividen y nos sale 2.47. Nuestra T al 0.5 con 30 grados de libertad nos había dicho que era 1.697, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a la conclusión. Tenemos la T calculada, que es 2.47, y la T crítica, que es 1.697.
¿no? Entonces nos vamos aquí. La decisión es rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque teníamos a la t calculada, que es 2.47, es mayor que 1,697. Y si nos vamos a nuestra formulación de hipótesis, ¿sí? 2 punto y pico, 2 punto x lo voy a poner, es mayor que 1,697 creo salía, ¿no? Entonces se tiene que rechazar la hipótesis nula, porque no es igual y evidentemente no es menor, ¿no? Entonces aceptamos la hipótesis alterna. Pero en la conclusión no ponemos aceptamos la hipótesis alterna. Se tiene que poner, es posible afirmar con un nivel de significancia del 0.05 que el nivel medio de cadmio en la placenta de las mujeres embarazadas fumadoras es mayor, ¿no? Es mayor que en las mujeres embarazadas no fumadoras. Esa es una buena conclusión. Hemos utilizado el nivel de significancia que va primero, ¿sí? Luego la descripción del problema que se nos venía presentando, que sería el punto 2, y finalmente lo que hemos encontrado, que sería el punto 3, ¿no? Es mayor que las mujeres embarazadas no fumadoras. Así se hace una conclusión. Y para terminar con este tema, tenemos lo que es la prueba de hipótesis para dos medias, pero de datos pareados, ¿sí? En el otro eran solamente la misma variable en poblaciones distintas o con intervenciones distintas. En este caso vamos a ver datos pareados. Bien, vamos a ver que este es un dato bivariado, es importante recordarlo, que corresponde a una variable obtenida en el mismo elemento de la población, ¿no? En dos momentos distintos o por dos observadores. Vuelvo a leer, una variable obtenida en un mismo elemento de la población, en dos momentos distintos o por dos observadores. Dos variables obtenidas para un mismo elemento de la población. Muy bien. Dice, la prueba compara los valores de pares observados. Se observa la pareja de datos de la enésima observación y se obtiene la diferencia de, que es xi menos yi, la cual puede ser 0, mayor que 0 o menor que 0. Es decir, tiene signo mayor o menor. Vamos ahora sí al ejemplo. Se seleccionaron 12 participantes para realizar un experimento cuyo objetivo era estudiar la efectividad de cierta dieta combinada con un programa de ejercicios para la reducción de los niveles de colesterol en suero. Ok, volvemos a leer. Se seleccionaron 12 participantes para realizar un experimento cuyo objetivo era estudiar la efectividad de cierta dieta combinada con un programa de ejercicios para la reducción de los niveles de colesterol en suero. Ok, reducción de niveles de colesterol. Muy bien. La pregunta dice, ¿existe una evidencia suficiente para concluir que la dieta y el programa de ejercicios resultaron efectivos para la reducción de los niveles de colesterol en suero? Muy bien, con esto planteamos la hipótesis, ¿no? Nos dice, ¿es suficiente para concluir que la dieta y los ejercicios son efectivos? Quiere decir que tienen que ser mayores, ¿no? Entonces tenemos... Ok, tenemos... tiene que ser mayor colesterol y tiene que ser menor colesterol, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis tiene que ser reducción, ¿no? Entonces nos vamos con menos. Esta sería la hipótesis alterna y esta sería la hipótesis nula y lo vamos a dejar con mayor o igual. Muy bien. Comprobemos si eso es lo que dice. Ok, el promedio que tiene antes es mayor que el promedio de después. El promedio de antes menos después. Y... ok, vamos a ver aquí. La variable en cuestión es cuantitativa, niveles de colesterol. El parámetro de interés es la media de la diferencia, ok, en niveles de colesterol. Se trata de una variable obtenida en un mismo elemento de la población, en dos momentos distintos, antes y después de la dieta y el ejercicio. Por lo tanto, se pueden formular cualquiera de las tres formas siguientes. Ok, pero todas
Todas son iguales, solamente que cambia la característica, ¿no? Vamos a ver. En este caso dice, la hipótesis alterna, el promedio de antes es mayor que el promedio de después. El promedio de antes menos que después es mayor que cero. Ok. El promedio de las diferencias antes menos que después es mayor que cero. Ok. Bueno, yo había planteado esta de acá, pero la planteé al revés, porque consideré que tener más más colesterol era malo, pero bueno, sí, este planteó al revés. Ujú. Listo. Ahora tampoco se nos dijo cuánto trabajamos, entonces 0.05. Y muy bien, aquí tenemos la fórmula para la selección estadística de datos pareados, ¿no? Te estudian para datos pareados. Vamos a ver los supuestos. Diferencia de dos medias, ¿ok? Las muestras son pequeñas, sí, 12 personas nada más. Desviación estándar desconocida. ¿Es razonable afirmar que la distribución de la variable es normal? Sí, es normal. Se puede suponer. Y se trata de datos pareados. Efectivamente, datos pareados porque están en una misma población. Muy bien. Entonces vamos ahora sí con la formulación de la regla de decisión. Tenemos que hallar los grados de libertad, ¿no? Y los grados de libertad se hallan con n-1, a diferencia de los datos no pareados, que eran el número de datos de la primera muestra más el número de datos de la segunda muestra, menos el número de muestras, ¿no? Y eso nos daba los grados de libertad. En este caso, con datos pareados solamente tenemos la muestra menos 1, que sería prácticamente como para una sola muestra también, ¿no? Y eso tenemos los grados de libertad. Esto para datos pareados, o también para una muestra, que serían prácticamente lo mismo, porque los datos pareados vienen de una sola muestra, solamente que vamos a ver aquí con que tiene dos variables. Muy bien. Entonces teníamos que era 12. 12 menos 1, 11. 11 grados de libertad al 0.5 es 1.796. Esa es nuestra T crítica. Ahora tenemos que calcular la T. Muy bien. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que la media de las diferencias es 20.17. Bien, y esa diferencia ha salido de aquí, ¿no? Tenemos los datos de antes y los datos de después de aplicado el tratamiento, digámoslo así, o el programa, ¿no? Entonces, la sumatoria de todos estos dividido finalmente entre 12, ¿no? Dividido entre 12, nos va a salir 20.17. Muy bien. La desviación estándar de las diferencias, ojo, vamos a hallar la desviación estándar de las diferencias, no de los datos individuales de antes y después, eso sería demasiado trabajo. Bien, n, 12, los grados de libertad, ya sabíamos que era n-1, 11 para una sola muestra, ¿no? Y ahora sí, trabajamos. D vendría siendo la diferencia, ¿no? Menos la media de la diferencia, que en este caso no es necesaria, ¿no? La vamos a colocar como 0. Y tenemos la desviación estándar de las diferencias sobre la raíz cuadrada de los grados de libertad. No, perdón. Menos sobre la raíz cuadrada de la muestra, ¿no? Que en este caso sería 12. Y muy bien, hemos hallado que sale 3.02. Entonces nuestra T crítica era 1.796. Quiere decir que la T calculada es mayor que la T crítica. ¿Sí? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. La conclusión: el promedio del nivel de colesterol fue mayor antes de la dieta y el programa de ejercicios que después.
Muy bien, dice, es posible concluir a un nivel de significancia de 0.05 que la dieta y el programa de ejercicio resultaron efectivos para la reducción de los niveles de colesterol en suero.